Padre, te damos gracias esta mañana, te bendecimos, exaltamos tu dulce nombre, Señor, el dulce nombre de Jesús, el dulce nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Te alabamos y te bendecimos esta mañana, te adoramos y te exaltamos. En esta mañana ahora te pido que nos ayudes a entrar en el Espíritu, Señor. Ahora nos ayudes a entrar en tu palabra, Padre, que nos edifiques, nos hables, nos redargullas, nos exhortes, nos instruyas, Señor, porque tu palabra dice que tu palabra, Señor Santo, tiene toda autoridad, Señor. Tu palabra es inspirada por Dios, Señor. Toda escritura es inspirada por Dios y está apta para redarguir, enseñar, para instruir, Señor, al fin de que el hombre de Dios, Señor, sea equipado para toda buena obra, Señor. Ayúdanos este día a entrar. Padre, yo ato todo espíritu de sueño, todo espíritu de pereza, todo espíritu de flojera, todo espíritu de perturbación que quiera venir, Señor, e irrumpir tu palabra santa. Y también oramos por los diezmos y las ofrendas, Señor, que sean usadas para tu honra, para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, vamos a seguir con nuestro estudio en la epístola o la carta a los Gálatas. La semana pasada hicimos como un paréntesis, ¿verdad? Solamente miramos el verso 1 de Gálatas porque me enfoqué en una tópica de la brujería en la iglesia. Si se acuerdan, hablamos del crecimiento alarmante de la religión Wicca o de la brujería en Estados Unidos. Y solamente para recalcar, para mí es alarmante que la religión que está creciendo más en Estados Unidos no es el cristianismo, no es el islam, sino que es la brujería. Hablamos también cómo los medios, como la televisión, el cine, las noticias, han bombardeado a esta nación con el tema de la brujería. Y no solamente no han denunciado el peligro de la brujería o no la han identificado como mala, sino que lo han identificado como bueno. Yo me he dado cuenta que hay cristianos, yo no entiendo esto, que permiten que sus hijos lean los libros de Harry Potter. Hablamos la semana pasada cómo estos libros y juegos de video y otro tipo de juegos están instruyendo a nuestros hijos cómo llevar a cabo reales hechicerías y brujerías, ¿verdad? En contra de la palabra de Dios. Vimos también cómo los creyentes debemos llevar a cabo la guerra espiritual en contra de esas cosas. Por eso Pablo dijo en el primer versículo, ahorita lo vamos a ver, dice: oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién nos ha, hechizado? ¿Quién nos ha embrujado? ¿Quién nos ha encantado para que tan pronto se aparten del mensaje de la verdad que les llevé? Y si ustedes no creen que hay poder en la brujería, fíjense cuántas iglesias, fíjense cuántos los que se llaman hermanos están abrazando estas mentiras del diablo. Y de acuerdo a Deuteronomio 18, Dios condena los que practican la magia, los que practican la brujería, la adivinación. Hermanos, tenemos que volvernos y tomar en serio la palabra de Dios, porque vivimos en tiempos peligrosos. No sea que la venida del Señor nos encuentre desprevenidos, nos encuentre por sorpresa y nos quedemos para pasar lo que va a pasar en esta tierra. Tenemos que tomar en serio la palabra de Dios y tenemos que saber que todo lo que está sucediendo no es neutro, no es inofensivo, sino que está diseñado por el mismo Satanás para apartar a la gente del Señor, del camino de Dios, y eventualmente para que su alma se condene en el infierno. Los caminos de Dios son una cosa en serio, hermanos. No es algo que se toma al ladito, no es algo que es una actividad extra, sino que es toda nuestra vida. San Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nuestro caminar en el Señor, nuestra relación con Dios debe de ser nuestra preocupación número 1 en nuestra vida, que estemos bien con el Señor. Porque las cosas de este mundo se acaban, las cosas de este mundo son pasajeras. Y Jesús dijo: los cielos y la tierra pasarán,
mas mis palabras no pasarán. Entonces vamos para otra dimensión, hermanos. Vamos hacia otra vida mejor. Este mundo con todas sus falsedades, este mundo con sus decepciones y todo lo que ofrece se está acabando y solamente queda nuestra relación con nuestro Señor Jesús, el Mesías. Bueno, vamos a empezar y vamos a ver este día los versículos desde el 1 hacia el 18. Y han titulado este mensaje, Es por fe. Es por fe. Hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo escribió esta epístola a la región de Galacia, porque habían entrado los que llamamos los judaizantes, ¿verdad? Los hermanos falsos, supuestos hermanos, que decían que era necesario que se circuncidaran y guardaran la ley para ser justificados o para ser salvos. Pablo siguió con su argumento de el por qué la salvación no viene por guardar la ley o por guardar actividades religiosas, sino que viene por la fe, ¿verdad? Somos justificados por la fe. Este es el tema de la carta a los Gálatas. Por eso es que es muy importante, hermanos, cuando estudiemos la Biblia, que la leamos, que entendamos cuál es el contexto, que nos fijemos cuál fue la razón que fueron escritos estos libros o estas epístolas, a quiénes fueron dirigidos, qué era lo que estaba sucediendo, para que podamos comprender el por qué se escribieron las epístolas y de esa manera poder aplicar los principios que se encuentran en los libros, en las cartas, y aplicarlos a nuestras vidas. Es muy importante, porque si no hacemos eso, han salido religiones enteras de un solo versículo de la Biblia que está sacado fuera de contexto. Han salido religiones falsas que toman los versículos de la Biblia, los tuercen, los sacan fuera de contexto y de repente tienen una religión falsa que está engañando a mucha gente. Es muy importante cuando leamos la Biblia que oremos y le pidamos al Espíritu Santo que nos dé revelación sobre qué es lo que estamos leyendo y estudiar. Hermanos, hay muchos recursos. Hay muchos recursos que podemos tener para estudiar la palabra de Dios y pedirle al Señor que nos guíe para entender qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que estamos estudiando. Bueno, vamos a empezar aquí en el primer versículo, una vez más. Voy a leer los primeros 3 versículos. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? ¿Se acuerdan de esa palabra? ¿Quién nos embrujó? ¿Quién nos encantó? Para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, Pablo ya les había predicado el mensaje verdadero. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Empezaste confiando en Dios por tu salvación y ahora quieres terminar confiando en tus propios esfuerzos para la salvación. Es la pregunta que le estaba haciendo. Entonces, escriban sus papeles. Pablo claramente había predicado a los Gálatas la salvación por la gracia de Dios, ¿verdad? La justificación por la gracia. Justificación es otra palabra para salvación. El mensaje de la cruz es la parte principal del Evangelio del Mesías, el Evangelio de Cristo. Es a saber, fue necesario que Jesús muriera por nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros hablamos a la gente de Cristo, cuando hablamos a la gente de Cristo, del Mesías, tiene que estar incluido lo que Él hizo por nosotros, la muerte en la cruz. Ese sacrificio es todo importante de lo que Jesús hizo por nosotros. No podemos diluir el Evangelio. No podemos ayudarle a Dios, ¿verdad? Hay unas personas que les gusta usar un montón de cosas, pero está bien, ¿verdad? Está bien usar ejemplos, historias, lo que sea, pero tenemos que dirigirlos y decirles que es en la cruz donde se pagó el precio por nuestros pecados. Es lo que hizo Jesús. Es la razón que hizo. ¿Se acuerdan que Pablo terminó? Me parece que el capítulo 12 dijo, hermanos, dice, si la salvación es por la ley, entonces por demás murió Cristo. Si nosotros podemos salvarnos por obras religiosas, entonces ¿para qué vino Jesús? ¿Por qué pagó ese terrible precio por nuestros pecados? Ahora, este es un punto muy importante. Todo lo que viene de parte de Dios es gratuito. Piensen en esos momentos.
todo lo que viene de parte de Dios, todo lo que Dios nos da es gratis, es gratuito. Pero se tiene que recibir, ¿por qué? ¿Por qué? Por la fe. Se tiene que recibir por la fe. Por eso yo creo, hermanos, y yo llamo al arrepentimiento a todas las personas que estén vendiendo el evangelio. Personas que cobran por ministrar. Personas que cobran por orar por los enfermos. Personas que esperan recompensa por ministrar el evangelio. Que se arrepientan. Porque todo lo que viene de Dios es gratuito. No estoy hablando yo de los sueldos que le dan a los pastores o la gente que ministra. No, yo estoy hablando de las personas que manipulan a otros para sacar dinero por predicar el evangelio. Las personas que caminan en la avaricia y que quieren más y más y más y que le dicen, si tú me mandas una ofrenda de tanto dinero, Dios te va a dar el doble o 10 veces más, enriqueciéndose con el evangelio. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque todo lo que viene de Dios es gratuito. Dice la palabra de Dios que da de gracia lo que gracia recibiste, ¿verdad? Da gratuitamente lo que gratuitamente recibiste. Tenemos que tener cuidado porque hay muchos lobos disfrazados de ovejas y que hablan muy bonito y hablan como si fueran, como si hubieran, ¿cómo se dice? Fueran parte de tu congregación, pero en sus corazones está la avaricia y le sacan dinero a la gente con promesas que Dios no les ha dado, ¿verdad? Diciendo que si haces esto, Dios te va a sanar, si me das esto, lo otro. Hermanos, tengamos cuidado con esas cosas. Ya no son tiempos para que andemos jugando con el evangelio del Señor. Entonces, todo lo que viene de parte de Dios es gratuito, pero se tiene que recibir por la fe, por fe, ¿verdad? Es como si yo ofrezco un regalo, ¿verdad? Es como si yo quiero darle un regalo a una persona. Entonces, está en esa persona si va a recibir mi regalo o si lo va a rechazar. Entonces, Dios nos ofrece, ¿verdad? Nos ofrece cosas hermosas del Espíritu y nos ofrece estos regalos, pero nosotros tenemos que recibirlos por la fe. Tenemos que creer en la palabra de Dios y recibirlo por la fe para que se aplique y para que sea eficaz en nuestras vidas. Si no lo recibimos, entonces de nada nos va a servir. Lo que había pasado es que los Gálatas habían comenzado bien, pero ahora querían ganarse la salvación por las obras. ¿Qué pasó? Llegaron los judíos. Pablo llegó y les predicó, hermanos, Cristo fue crucificado por ustedes, Cristo murió por sus pecados, al tercer día resucitó. Reciban por gracia, reciban por fe el evangelio de Cristo. Y lo recibieron, ¿verdad? Fueron salvos, empezaron a caminar en el poder del Señor. Y de repente el enemigo mandó a estos falsos maestros y les dijeron, ¿quién les dijo a ustedes que eran salvos? ¿Ya se circuncidaron? Están haciendo esto, ¿cuántos? No me recuerdo cuántos mandamientos en la Torá, se me hace que son 213 mandamientos. Digo, ¿están guardando los 213 mandamientos que hay en la Torá? ¿O en la ley? Empezaron a llegar a diluir. El diablo mandó a estas personas para deshacer la gracia de Dios en sus vidas. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que Pablo tuvo que confrontar a Pedro? Y dijo, Pedro, estás viviendo en hipocresía. Tú mismo sabes que la salvación no es por la ley, pero estás queriendo que estos pobres gentiles lleven cargas que nosotros no pudimos llevar. ¿Se acuerdan que dijimos que es tan serio? Porque entonces hacemos mentira el evangelio del Señor. Que por gracia sois salvos por fe, ¿verdad? Efesios 2. Por eso dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él se circuncide, todo aquel que guarde los 213 mandamientos, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, no estamos hablando de ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando estudiamos Santiago, vimos que las obras son importantes, ¿verdad? Tenemos que trabajar por el Señor. Tenemos que hacer obras. Pero acuérdense que no lo hacemos para salvarnos,
lo hacemos porque ya somos salvos. Lo hacemos en obediencia al Señor, ¿verdad? Es muy importante que comprendamos este principio, porque se puede ir uno al extremo. Soy salvo por gracia, puedo vivir como quiero y hacer lo que yo quiera. O el otro extremo que dice, no, tengo que estar trabajando día y noche, Señor no me va a llevar. Tenemos que entender que todo comienza por la gracia, la justificación, la salvación comienza por la gracia de Dios. Se nos fue dado por gracia, gratuitamente. El Señor derramó su favor inmerecido sobre nosotros y nos ofreció la salvación. Vamos a seguir. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Aquí dice la palabra de Dios en Romanos 10, dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, para que la gente crea el mensaje, tenemos que predicar la palabra de Dios. Acuérdense una cosa muy importante. Nada de lo que padecemos por Dios es en vano. Todas las cosas que pasamos en esta vida, vergüenzas, penas, desprecios, ofensas, lo que pasemos por el Señor no es en vano. Un día el Señor nos va a premiar. Nos va a dar nuestro premio por lo que pasamos por Él. Pero lo que estaba preguntando aquí Pablo fue una pregunta retórica. Les digo, ¿habéis padecido en vano? Porque acuérdense que en ese tiempo, cuando recién empezó la iglesia, hermanos, los países eran totalmente paganos. Es más, hasta ser cristianos o creyentes en Israel era muy peligroso. Aún en este día, ser creyente de Jesús en Israel es peligroso. Y padecieron muchas cosas los hermanos. Digo, hermanos, ¿qué están haciendo? ¿Padecieron todos los sufrimientos que están padeciendo en vano? Y después le digo, no es en vano. Entonces, escriban sus papeles. Debemos esforzarnos por permanecer en la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que estar en las Escrituras, hermanos, y permanecer en la verdad de la palabra de Dios. Eso requiere un esfuerzo personal. Ahí es donde entran las obras, ¿verdad? No para salvarnos, sino en obediencia al Señor. Tenemos que cuidar nuestra relación con el Señor. No es automático. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos, entonces, ¿para qué nos dio armas el Señor? Entonces, ¿por qué en Efesios 6 se menciona que no tenemos lucha? Tenemos que esforzarnos por ser obedientes, por obedecer la palabra de Dios, permanecer en una relación cercana con el Señor. ¿Cómo se hace eso? Oración, lectura de la Biblia, ayuno, hablando a otras personas del Señor, reuniéndose con creyentes, con hermanos. Todo eso es parte del esfuerzo que debemos hacer de permanecer en el Señor. Las palabras de la Biblia no van a saltar y no se nos van a meter automáticamente. Tenemos que leer la Biblia, ¿verdad? Tenemos que orar, tenemos que estar en comunión con el Señor constantemente, ¿verdad? Y tenemos que luchar porque el enemigo constantemente nos está atacando, constantemente nos quiere sacar de nuestro destino, nos quiere sacar del camino de Dios. Y tenemos que esforzarnos. Por eso Pablo les dijo, dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Tenemos que esforzarnos por caminar en el camino del Señor. A veces, desafortunadamente, el enemigo engaña a la gente y se están esforzando por todo, ¿verdad? Se quieren esforzar por llegar muy alto en este mundo. Se quieren esforzar por ganar mucho dinero. Se quieren esforzar porque sus hijos lleguen y sean reconocidos en este mundo, en vez de esforzarse por estudiar, por leer y tener una relación con el Señor. Todo lo que vamos en este mundo, para nosotros mismos, tiene su premio en este mundo.
Pero todo lo que hagamos en este mundo por el Señor un día nos va a premiar. Sigamos esforzándonos, hermanos. Sigamos comprendiendo y entendiendo que este mundo se está pasando. Somos pasajeros, somos peregrinos. Por eso el mundo no nos ama. Hay personas que luchan y se esfuerzan porque quieren ser aceptados por el mundo. Pero yo te quiero dar una noticia que dijo el Señor. Dice, si me odiaron a mí, también los van a odiar a ustedes. ¿Verdad? Si me persiguieron a mí, también los van a perseguir a ustedes. No podemos agradar a este mundo y agradar a Dios. Tenemos que esforzarnos por acercarnos más al Señor, por obedecer su palabra, ¿verdad? Y permanecer en la verdad de la palabra de Dios. Es un esfuerzo diario. No es algo que hacemos ahora, una gran victoria y se acabó. No, es un día, como dice ese canto, decía, un día a la vez. Tenemos que caminar un día a la vez, esforzándonos por mantener nuestra relación con el Señor. Esa es nuestra responsabilidad. La parte de Jesús fue pagar el precio por nuestros pecados. Nuestra parte es recibirlo por fe y vivir una vida en obediencia al Señor. Y saber que las obras, nuestras obras, nunca nos van a salvar. Nunca te pueden salvar tus obras. Porque entonces la gloria te viene a ti y no le viene a Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por la fe. El mismo apóstol Pablo habló de guardar su corazón en el temor de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Fíjense lo que dice 1 Corintios 9:23. Dice, sino que golpeo mi cuerpo, hablaba Pablo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No sea que después de haberle predicado la palabra de Dios a otros, yo mismo sea excluido del cielo de la salvación. ¿Verdad? Pero nuestras obras, nuestro esfuerzo, tiene que ser a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Hay gente que piensa porque hace buenos actos acá y vive como quiere, que va a ser aceptado por Dios. No, todos nuestros buenos actos tienen que estar basados en la verdad de la palabra de Dios. Ahora, quiero aclarar algo. No debemos confundir esto con lo que se llama autoflagelación o flagelación. Hay gente que se golpea, ¿verdad? Hay religiones que ellos mismos toman cosas y se golpean porque piensan, si se castigan, pues, pensando que van a obtener favor de Dios. ¿Ven eso? Toman látigos. En las Filipinas me parece que hasta se crucifican, ¿no? ¿No han visto eso? Les dan latigazos, se crucifican y de verdad les atraviesan los clavos por las manos. Piensan que haciendo eso van a obtener favor con Dios. Eso no es lo que se refería a Pablo. Pablo decía, cuando decía que se autogolpeaba, quiere decir que disciplinaba su vida, ¿verdad? Disciplinamos nuestras vidas para caminar en humildad delante de Dios, ¿verdad? En otras palabras, poner nuestra confianza plena en Dios y no en nuestras propias obras. Si no, vamos a llegar a gente que llega a esto. No sé si han visto gente que suben de rodillas por escalones, ¿verdad? Pensando que de esa manera van a obtener el favor de Dios. Entonces, tenemos que esforzarnos, pero para mantener nuestra relación con Dios. Nuestra fe en el Señor, ¿verdad? Sabiendo que ninguno de nosotros podemos llegar al cielo en nuestras propias fuerzas. Nadie puede llegar. Yo he conocido personas súper orgullosas, religiosas, ¿verdad? Que piensan que porque son esto, lo otro, porque hacen esto, lo otro, van a llegar al cielo, pero no tienen una relación con Dios. ¿Cómo sabemos? Porque son gente mala. No están demostrando el fruto del Espíritu Santo, sino más bien lo que están demostrando es las obras de la carne. Tengamos cuidado, hermanos, de caminar en humildad con nuestro Dios, confiando en Él para todas cosas. Comienza a poner nuestra fe para salvación, pero también nuestra fe para el resto de nuestras vidas puestas en el Señor. Es ahí donde viene la humildad, es ahí donde nos damos cuenta que no podemos ser orgullosos ni soberbios. ¿Por qué? Porque no somos nosotros. Dijo Pablo
en Gálatas 2:20 dice, crucificado estoy juntamente con Cristo, dice. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿verdad? Ahora ya no vivimos en nuestras propias fuerzas, no vivimos para nosotros, vivimos para el Señor, la gracia. Y es esto lo que estaban corrompiendo y pervirtiendo a los Gálatas, y por eso Pablo estaba escribiendo esta carta para decirles, hermanos, tengan cuidado. Y es lo mismo este día, hermanos, es lo mismo este día. No nomás son las obras de la ley, son cualquier obra religiosa. Hay religiones que te dicen, ¿sabes qué? Ve y toca 1,000,000 de puertas y quizás vas a ser salvo. Hay unos que una religión de los 144,000. Y digo, pues, ¿cómo sabes que vas a estar en los 144,000? Son mentiras del diablo, hermanos. La salvación es por gracia. Si todo el mundo se arrepintiera, todo el mundo sería salvo. ¿Por qué? Porque hay lugar para cualquier persona que viene al Señor. Hay personas que dicen que no, que tienes que ir a hacer esto, hacer lo otro, tienes que autoflagelarte, tienes que golpearte. Mentiras, hermanos. Tenemos que recibir el mensaje de la salvación por la fe. Ahí empieza todo, ¿verdad? Y confiar en Dios, no tan solo para nuestra salvación inicial, sino para nuestro caminar el resto de nuestras vidas. Hermanos, miren, hay personas, hermanos, hermanas, que han vivido en un estrés espiritual todas sus vidas, porque no han aprendido a descansar en el Señor, ¿verdad? Creen que sus buenas obras los van a salvar, pero yo te quiero decir ahora que pongas tu fe en el Señor plenamente y descanses en Él. Descansa en la gracia de Dios. La religiosidad, el legalismo te va a tener corriendo por todos lados, ¿verdad? Y te va a quitar el enfoque de Dios y te lo va a poner en tus obras y te vas a estar perdiendo tu relación con Dios. No. Si tienes que dejar de hacer todo, deja de hacerlo. Vuelve tus ojos al Señor. Ponte en bien con Él. Ponte en paz con el Señor. Y vas a ver cómo va a descansar tu alma. Y de allí, entonces en obediencia al Señor, ya puedes hacer las buenas obras. Pero sabiendo que tu fe, tu confianza total, está puesta en Él. ¿Qué es lo que escribió Pablo? Dice, hey, si es posible que hagamos 1,000,000 de cosas en este mundo y de todas maneras perder nuestra alma. ¿Se acuerdan cuando lo que dijo Jesús? Dice, no todo el que me dijere Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, en ese día vendrán a mí y dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, hicimos milagros. ¿Y qué les va a decir el Señor? Dice, apartados de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. ¿Qué pasó? Están enfocados acá abajo, en todo, menos en Él. Primero, tenemos que estar enfocados en Dios, en nuestra relación, cuidar nuestra relación con Él, caminar humildemente delante de Él, apartarnos del pecado, apartarnos de la maldad, ¿verdad? Y siempre cuando hagamos nuestras obras, dedicarnos esas obras a Él, y Señor, úsame este día para tu gloria. Yo quiero ganar almas para ti. Yo quiero ayudar a los pobres. Yo quiero ayudar a mis hermanos. Pero que toda la gloria y todo el enfoque sean para ti. ¿Se fijan? Cuando hacemos actos religiosos sin Dios, toda la gloria la queremos ser reconocidos. Pero dice el Señor que si tú haces tus obras para que los hombres te vean, ese va a ser tu galardón, ese va a ser tu premio. Pero si hacemos las cosas por agradar a Dios, por nuestra relación con Él, y a lo mejor ni nos dan el crédito a nosotros. A lo mejor andamos haciendo buenas obras y otra persona es el que dará el crédito. No le hace. La gente no sabrá, pero ¿sabes quién sí sabe? Y un día el Señor nos va a dar nuestro premio. Va a decir, mi hijo, no te dan el crédito, se lo dieron a otro, pero yo sé que tú lo hiciste y te voy a dar tu galardón eterno. Amén. Entonces, todo debe de estar enfocado en nuestra relación con Dios. Ahí empieza todo. Nuestra relación con Dios. Cuidamos nuestra relación con Dios y Dios nos va a ayudar para llevar a cabo su obra, su trabajo. ¿Verdad? A veces lo mismo pasa en el ministerio. Que los ministros
se envuelven tanto en el trabajo, en la obra del Señor, que se olvidan del Señor de la obra. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Tenemos que cuidar primeramente nuestra relación con Dios y poner en orden. El Señor nos ayuda a poner en orden nuestras cosas, ¿verdad? No debemos descuidar nuestras familias por causa del ministerio. ¿Cuántos hijos de ministros no conocemos que se resintieron, le echaron la culpa a la iglesia, a Dios, porque les quitó a su papá, a su mamá? No tenían tiempo para ellos. Cuidado, Dios no nos llamó a hacer eso. Dios nos llamó a amarlo a Él, a hacer nuestras responsabilidades, pero confiar en Él también para la obra, ¿verdad? Solamente Dios puede ayudarnos para que de veras trabajemos eficazmente por Él, sin descuidar nuestra relación con Él, sin descuidar nuestra relación con nuestra familia y cumplir con las responsabilidades que tenemos que cumplir. Amén. Todo empieza con Dios y todo termina con Dios. Espero que me entiendan lo que quiero decirles esta mañana. Vamos a seguir en 7. Me puse a hablar, hermanos, se me perdió el carril. Y me regresaste. Nosotros no estamos aquí. Más. Aquí está 5. Ok. Go to 3, 6, 6, 7. Ok, entonces continuó Pablo diciendo, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó a Dios, la fe. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, escriban sus papeles. La salvación de la humanidad siempre ha venido por fe en Dios. Siempre, hermanos, desde el principio. La salvación de la humanidad siempre ha venido por fe en Dios, desde el principio. Dice la Biblia que Abraham fue justificado por su fe. ¿Fue justificado cuando se circuncidó? ¿Fue justificado cuando se fue para Egipto? ¿Fue justificado cuando por las obras que hizo? No. Fue justificado porque le creyó a Dios. Miren, cuando le creemos a Dios, entonces lo vamos a obedecer y vamos a poner por obra sus mandamientos, ¿verdad? Pero no es de que primero tenemos que hacer un montón de cosas para encontrar el favor con Dios, hermanos. Nadie puede salvarse por sí mismo. Ninguna obra religiosa puede salvarnos. Entonces, ahora todos los que ponemos nuestra confianza en el Hijo de Dios, en Jesús, somos hijos espirituales de Abraham. Abraham fue justificado por Dios, fue salvo por Dios antes de que Dios diera la ley. La semana que entra vamos a ver cuál fue el propósito. La ley tuvo un papel muy importante, pero la ley nunca fue dada para que la gente fuera salva. ¿Ven? Siempre ha sido por poner nuestra confianza en el Señor, en Dios. ¿Entendemos eso? Aún Abraham fue salvo, creyó por la fe y fue justificado. Vamos a seguir. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Le predicó el Evangelio. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justificará con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Decían sus papeles. Dios le habló a Abraham sobre las buenas nuevas de Jesús, cuando le dijo que en él todas las naciones serían benditas. Estaba predicando el Evangelio de Abraham.
voy a mandar a alguien en tu linaje que va a ser bendición para todas las naciones. Entonces nosotros, porque hemos creído el evangelios, las buenas nuevas, las bendiciones de nuestro padre Abraham nos pertenecen. Todo lo de Abraham, esas bendiciones nos pertenecen ahora. Los judíos ortodoxos, los que guardan la ley, los que viven por la ley, ellos dicen que su padre es Abraham. ¿Sabes qué? Jesús les dijo lo contrario. Me parece que es Juan, capítulo 10. Y lo dicen, no, ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos de Satanás, hijos del diablo. ¿Por qué? Porque rechazaron la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es la maldición de la ley? La maldición de la ley es de que nadie puede guardarla sin pecar. Fíjense lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro. En otras palabras, quiebras la ley una vez, te condenaste. La Biblia dice que la letra mata, pero que el espíritu da vida. Por eso les digo, Gálatas empezaron en el espíritu y quieren terminar en la carne. Entonces, si nosotros queremos ser salvos por las buenas obras religiosas y no ponemos nuestra confianza en Dios y pecamos, estamos maldecidos, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque el estándar de Dios, lo que Dios requiere es perfección, perfecta santidad. Yo he conocido personas que dicen, no, yo no necesito de Dios, yo soy una buena persona. Yo no fumo, yo no tomo, yo no le hago mal a nadie, bla, 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 bla. Yo, está bien. Dice, eres una buena persona, pero ¿comparada con quién? Si te comparas a mí, a lo mejor sí. ¿Verdad? A lo mejor eres un gran santo si te comparas a mí. Pero si te comparas a Dios, ¿qué pasa? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, caemos cortos porque nadie somos perfectos, todos pecamos, no importa quiénes seamos. No importa que te quedes encerrado todo el día en tu casa y no sabes y nunca hablas a nadie, de alguna manera u otra en tu casa pecas. Si no con los actos pecas, con tus pensamientos, pero todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Escriben sus papeles. Dios le habló a Abraham sobre las buenas nuevas de Jesús cuando le dijo que en él todas las naciones serían benditas. Entonces, la maldición de la ley es que nadie puede guardarla sin pecar. La persona que ha sido justificada alcanzará la vida eterna por su fe en Dios. ¿Sí entendemos eso? Entendemos que solos no nos podemos salvar, nadie. Las obras que hacemos, las hacemos en obediencia al Señor porque somos salvos, pero no para salvarnos. Siempre en nuestras vidas debemos darle la gloria a Dios. Nadie puede jactarse delante de Dios. Nadie puede palmearse la espalda y decir, yo me salvé por mis propias obras. ¿Sí entiendes? Entonces, cuando una persona quiere vivir por sus buenas obras, quiere decir que tiene que ser perfecto, nunca pecar. Y es por eso que el Señor Jesús vino, ¿verdad? Porque Él fue perfecto, Él nunca quebrantó, ¿vale? Él aguardó la ley perfectamente. Vamos a seguir adelante. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces,
Es en los papeles. Guardar la ley o cualquier acto religioso no es de fe, pues la confianza es puesta en la persona y no en Dios. Oh, yo me puedo salvar. Oh, yo me voy a golpear mi cuerpo un montón de veces. Voy a subir las escaleras en mis rodillas. Voy a hacer esto. Voy a caminar hasta allá. Y voy a alcanzar el favor de Dios. Entonces, Jesús el Mesías, Jesús Cristo, se hizo maldición por nosotros, en que tomó todos nuestros pecados y fueron puestos sobre él. Esa escritura ahí en Deuteronomio 21-23, ¿sí? Dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sino sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, el que esté colgado en el madero. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Jesús se hizo maldición por nosotros. Tomó sobre él todos nuestros pecados, nuestras cargas, ¿verdad? Y pagó el precio requerido por Dios por el pecado. Entonces, Jesús pagó el precio de nuestros pecados y satisfizo la demanda de Dios con respecto al pecado. Dios requiere absoluta santidad. Dios requiere absoluta perfección. Y ningún ser humano puede cumplir con eso. ¿Quién lo cumplió? Jesús. El Cordero de Dios, sin pecado, sin mancha. Entonces, ahora cuando uno recibe por fe el mensaje de la palabra, cuando recibe a Jesús, esa perfección, esa justicia, esa santidad, ahora es imputada, viene a ser parte de nosotros. ¿Entendemos eso? Y por eso es que tenemos provisión cuando pecamos. En primera de Juan dice que el que dice que no peca hace un mentiroso. Hermanos, siempre pecamos, pero ¿qué pasa? Confesamos nuestras faltas al Señor. Como les he enseñado siempre, debemos de confesar nuestros pecados en la mañana, cuando pequemos y cuando nos acostemos todas las noches. Cuando pedimos perdón por nuestros pecados, la sangre de Jesús, la sangre del Cordero Santo, sin mancha, sin arruga, nos lava nuestros pecados. ¿Ven por qué el diablo tuerce tantas cosas y trata de quitarnos el enfoque de Jesús? Porque es solamente por medio de Jesús que podemos permanecer puros delante de Dios. Es solamente por fe en Jesús que podemos ser santificados, que podemos caminar este camino rumbo al cielo. ¿Se fijan la importancia? Y por eso, ¿por qué Pablo escribió esta carta a los Gálatas? Dice, tus obras no te van a limpiar tus pecados. Tus obras no te van a salvar. Solamente el perfecto, el Cordero sin mancha, puede lavarte tus pecados, ¿verdad? Y es diario, hermanos. Por eso digo que tenemos que esforzarnos diariamente. Diariamente. Esas personas que viven en pecado, que se dicen que son cristianos y que viven en pecado deliberado, ¿verdad? Adrede, que están haciendo en nada el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Jesús pagó un terrible precio por nuestros pecados. Y cuando decimos que podemos vivir nuestra vida como queremos y vivir en pecado, estamos haciendo en nada el Evangelio del Señor. Yo conocí a un hombre que decía que la muerte de Jesús había quitado los 10 mandamientos, ya no tenemos que guardarlos, ¿verdad? Este hombre vivía en adulterio y se atrevió a creer esa mentira. Hermanos, la razón que Jesús vino era para librarnos del pecado. Porque dice la palabra de Dios que el precio del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad? La paga del pecado es muerte. Si sigues en pecado y no te arrepientes, eventualmente eso te va a dirigir a la muerte espiritual. No nos engañemos. No nos engañemos con tanto mensaje que vivimos en una nación donde ahora el pecado ya es algo bueno. Y pobre de ti que hables mal en contra del pecado, porque la gente se te echa encima.
Vivimos en tiempos donde lo que es bueno lo llaman malo y lo que es malo lo llaman bueno, pero nosotros no debemos de vivir así, hermanos. Nosotros debemos de vivir conforme a la palabra de Dios y apartarnos del pecado y poner nuestra confianza plena en Dios para que un día podamos irnos a vivir con Él. Es algo muy serio, es muy serio. Tómalo en serio, no lo tomes a la ligera, porque tu alma depende de ello. Nuestras vidas, nuestras almas dependen de ello. Entonces, una vez más, todo lo que viene de Dios se recibe por fe. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La salvación viene por la fe. El bautismo o la llenura del Espíritu Santo viene por fe. Todo, si tú quieres dones del Espíritu Santo, recíbelos por fe. ¿Quieres hablar en otros idiomas, otras lenguas? Pídele a Dios por fe. Tal vez no suceda en ese momento, pero yo te garantizo que si tú le pides a Dios con fe, Él te va a dar esas bendiciones. ¿Quieres algo de parte de Dios? Pídeselo por fe. Y todo lo que es de Dios se recibe por creer, por confianza que lo que Él dijo es cierto. Eso es la fe. Es pues la fe la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, ¿verdad? Porque las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, no los podemos ver con los ojos naturales, pero sí podemos recibirlos y verlos con los ojos espirituales. Pidamos a Dios con fe. Yo sé que este mensaje tal vez sea duro, pero hermanos, se están acabando los tiempos. Ya no podemos jugar a la iglesia. Ya no es hora. Tarde que temprano se va a venir abajo todo, hermanos. Y las personas que no están agarradas bien de la mano de Dios van a caducar. Agarrémonos de Él. Y pase lo que pase, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ok, vamos a seguir. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo, el Mesías. Entonces, escriben sus papeles. Pablo a menudo usaba términos humanos para aclarar algún punto. El punto aquí es que Dios nunca quebrantará una promesa hecha por Él. Él prometió, dijo, voy a mandar al Mesías. Voy a mandar la simiente. Nótese que la simiente es singular, no simientes, porque estaba hablando de Jesús. Estaba hablando de la venida del Mesías, de Jesús. Entonces, si Dios ha hecho una promesa, Él la va a cumplir. ¿Sabes que una de las promesas que más a mí me traen confortación es cuando Jesús hablaba y dijo que el Padre nos entregó en su mano? Dice que nadie puede arrebatarlos de mi mano. Eso me trae mucha calma, mucha confianza, porque a veces el enemigo llega y quiere sembrar duda e incredulidad en nuestros corazones y quiere decir que ya estamos condenados y que no somos salvos, que Dios nos ha rechazado. Y me recuerdo las palabras del Señor, dicen, no, la palabra de Dios dice que estamos en la mano de Jesús y que nada nos puede arrebatar de Él, nada ni nadie. Y eso me trae mucha confianza. Por eso es que es tan importante la fe, hermanos. Es tan importante que creamos en Dios, porque nuestra fe, nuestra confianza en Dios es la que nos va a sostener en medio de lo que venga. Venga lo que venga, pase lo que pase. Estamos viendo avances en la ciencia increíbles, ¿verdad? Estaba viendo yo un video de un hombre que había perdido sus manos, pues le implantaron otras manos de cadáveres. Y con el tiempo ahora usa las manos como si fueran de él. Increíble, ¿verdad? Avances en la ciencia, trasplantes de órganos, tantas cosas, ¿verdad? Que eso puede causar que mucha gente quite su confianza de Dios. Hermanos, pase lo que pase, venga lo que venga. Avance la ciencia como avance. Nada de eso nos puede salvar. Solamente nuestra relación con Dios, nuestra fe en Dios,
puede llevarnos a la vida eterna. ¿Quieres poner toda tu confianza en este mundo? Te vas a morir, vas a perecer. Pero pones tu confianza en Dios y en el mundo que vendrá. Un día el Señor vendrá por nosotros. Y tenemos que agarrarnos de nuestra fe. Tenemos que aferrarnos a Jesús. Tenemos que aferrarnos a lo que hemos creído. Y dejar de tratar de complacer el mundo y ser como el mundo. Porque este mundo se acaba, este mundo perece. Vamos a ver. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, el Mesías, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Otra vez cuando dieron la ley, no quitó la promesa de Dios. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, ¿verdad? En otras palabras, cuando Dios dio la ley, no quiere decir que su promesa fue abrogada. Al contrario, gracias a Dios por esa promesa. La semana que entra, si el Señor nos permite, vamos a hablar, entonces, ¿por qué Dios dio la ley? ¿Para qué nos dio la ley el Señor si no nos salva? Vamos a ver eso. Pero escriban sus papeles, la entrega de la ley no anuló la promesa de Dios. La ley cumple un papel muy importante en la creación de Dios. En hebreo la llaman la ley, la llaman la Torá. Y realmente una mejor traducción para la ley sería la enseñanza o instrucción. Es lo que quiere decir Torá, quiere decir enseñanza o quiere decir instrucción. Los planes de Dios son inescrutables y maravillosos. Debemos creer que en medio de todo esto Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Debemos poner nuestra confianza plena en Dios. Plena, completamente. Amén. Cuando falla el dinero, cuando falla el trabajo, cuando falle el sistema, cuando fallan las cosas, cuando falla el gobierno, cuando fallan los amigos, cuando falla la familia, cuando falla todo, Dios nunca nos va a fallar, hermanos. Y por eso es que intitulé este mensaje, es por fe. Poner nuestra confianza plena en Dios, tener nuestro enfoque en Él, decir, Señor, este día te encomiendo mis obras, establece mis pensamientos, dice Proverbios, no me recuerdo dónde, pero que Dios establezca nuestros pensamientos para que estén anclados completamente en Dios, completamente en Él, ¿verdad? Los tiempos son peligrosos, hay tanta mentira, hay tanta corrupción. Y lo podemos ver en el gobierno, en la gente, donde quiera que vamos, hay tanta maldad, tanta violencia. Hay tanto, ¿cómo se dice? Tantos malos pensamientos, tanta mala voluntad. Lo estamos viendo. Pero no importa. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si mantenemos nuestros ojos puestos en el Señor, nada nos va a poder mover, hermanos. Nada. Entonces la salvación, la justificación empieza con Dios, sigue con Dios y termina con Dios. Nuestra fe en Dios. Amén. Haz buenas obras, sí, haz buenas obras. Evangeliza. Ayuda a los pobres, ayuda a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos. Ayuda a tus hermanos, a tu familia. Échale las manos. Sirve a otros. Predica, evangeliza. Usa los dones que Dios te dio, sí, pero acuérdate que nada de eso puede reemplazar tu relación con Dios. Siempre regrésate al Señor. Cuida tu relación con Dios, porque es por fe, es por la fe que somos justificados y es la fe que va a traer la expresión plena, la expresión final de esa fe, que es irnos a vivir con nuestro Señor y Salvador. Ese es el fin. Ese es el fin. Salomón escribió en el Eclesiastés. Muchas personas creen que fue al final de su vida, espero que sí. Dice, ¿cómo dice? Dice, escuchemos la conclusión de tu argumento, dice. Teme a Dios y guarda sus mandamientos,
porque esto es el todo del hombre, esto es el todo, hermanos. No, este mundo no es el todo, es Dios. Irnos a vivir con Él para siempre, eso es el todo lo que queremos. Yo no quiero nada con este mundo, yo no quiero tener éxito en este mundo si me causa que me aparte de Dios. No quiero nada. Dijo David, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Dios? Y fuera de ti no quiero nada. Mi corazón y mi carne desfallecen, pero tú eres la roca de mi salvación y tú eres mi porción para siempre, ¿verdad? Aún el rey David, que confiaba en Dios. El rey David escribió, dice, soy pobre. Dice, ¿cómo dice? Decía, soy pobre y necesitado. Y uno se rascaba la cabeza, que está hablando, era un rey, tenía mucho oro. Soy pobre y necesitado de corazón, humilde de corazón, ¿verdad? Seamos humildes de corazón ante el Señor. Y como Él nos quiera bendecir en esta tierra, nos va a bendecir. Pero que nunca se nos olvide, hermanos, que Él es el primer lugar. Amén. Y hacia Él es a donde vamos. Y hacia Él es donde queremos vivir. Y si cualquier cosa nos desvía, entonces tenemos que dejar eso, porque Él es nuestra meta. Él es nuestro fin. Él es el blanco hacia el cual estamos todos caminando. Es irnos a vivir con nuestro Señor Jesús, el Mesías. En conclusión, las promesas de Dios se cumplirán al pie de la letra. La fe en Dios es la clave que abre las puertas a la salvación y a toda bendición que Dios tiene para con nosotros, que nunca perdamos la fe. Digo, Pablo, he peleado la buena batalla, dice, he guardado la fe en el Señor. Vamos a orar pues. Padre, gracias te damos por este hermoso día, gracias te damos por tu palabra. Señor, concédenos seguir caminando en ti, poner nuestra fe en ti, que nunca la quitemos, o nunca quitemos nuestro enfoque de ti, sino que caminemos con todo nuestro corazón. Padre, te amamos y te glorificamos, ponemos nuestra plena fe en ti, y te pido, Señor, que nos ayudes para ser fuertes en ti y en el poder de tu fortaleza. En el nombre de Jesús, nuestro Mesías, en el nombre de Yeshua HaMashiach, lo pedimos todo. Amén. Vamos de pie. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz. Dios te bendiga, que tengas una semana gloriosa y que la gracia y la paz del Señor, que la fe que tienes en Dios crezca cada día más y más. Dios te bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.